Damos inicio al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al profesor Mario Caterini. Preside esta ceremonia la señora secretaria del área académica y de aprendizaje de la Universidad Nacional de Rosario, escribana Romina Pérez, en representación del rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci. La acompañan el decano de la Facultad de Derecho, doctor Hernán Bota, y se encuentra presente además el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe y especialista en Derecho Penal, Daniel Herbeta, quien realizará la lectura de la laudatio en honor a nuestro homenajeado. Y le damos la bienvenida, por supuesto, al profesor Mario Caterini. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de
Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Un cantante profundamente consustanciado con la democracia y los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este momento, que es muy importante. Permítanme en primer lugar agradecer a quienes lo han hecho posible. En primer lugar, la propuesta acercada por los profesores titulares de la Cátedra de Derecho Penal, la doctora Matilde Bruera y el doctor Daniel Herbeta han sido quienes acercaron la propuesta en representación de un grupo de profesores. El agradecimiento al Consejo Directivo de la Facultad, que la tomó y la hizo suya por unanimidad. El agradecimiento al rector de nuestra universidad. Le hago llegar también, Mario, el saludo al rector, que por alguna imposibilidad personal no está en la ciudad, no pudo acercarse al acto, pero con mucha convicción acompañó también esta propuesta. Al Consejo Superior de la Universidad, que también nos acompañó. Y permítanme particularmente agradecer a los integrantes del gabinete de nuestra gestión, que tanto hicieron para que esto tenga lugar hoy. El secretario académico, el doctor Germán Gerbaudo, que está aquí, el secretario general, el doctor Eduardo Silvano, que han trabajado mucho para que casi en tiempo récord podamos formular este homenaje, producto que ayer fue la sesión del Consejo Superior que resolvió esta investidura. Hacer también un agradecimiento profundo a los integrantes del gabinete rectoral, aquí presente la escribana Romina Pérez, titular del área académica y de aprendizaje, a Paula de Marchi, a Gonzalo García, en fin, a todos quienes han trabajado para que podamos estar aquí hoy celebrando. Nos han llegado dos adhesiones que particularmente yo quisiera compartir con ustedes. La primera dice: Buenos Aires, 7 de septiembre de 2022. Señor decano de la Facultad de Derecho, de mi mayor consideración, en mi carácter de presidente de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal, me complace dirigirme al señor decano con motivo del otorgamiento de la distinción como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al profesor Mario Caterini. El merecimiento de tan honroso cargo resulta suficientemente justificado en la persona de Mario Caterini, destacado académico de la Universidad de Calabria. Su trayectoria y desenvolvimiento en el campo de nuestra disciplina contribuye en modo significativo al desarrollo comparado de singulares aspectos de la mejor tradición jurídico-penal. Continúan refiriéndose, y está firmada por el titular de la Asociación Argentina, el profesor Alejandro Slokar. Una salutación, una adhesión similar, también fechada en Buenos Aires, es proveniente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y está suscripta por el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, que yo luego le voy a dar en mano para que usted la tenga. Les decía que es un momento muy especial. Y para que Mario lo entienda, da oggi abbiamo un nuovo amico. Estamos orgullosos de eso, Mario. Esta facultad, por su prestigio, por su tradición de excelencia, por sus costumbres, siempre ha guardado mucha prudencia en este tipo de distinciones. Entendiendo que esta investidura encierra una
exaltación de la docencia, de la sabiduría. Cuando hemos propuesto una distinción de esta naturaleza a nuestra Universidad Nacional de Rosario, es porque estuvimos verdaderamente convencidos de los merecimientos que tiene que tener a quien invitamos a integrar nuestro claustro, ya sea porque sus aportes al campo del conocimiento resultan verdaderamente trascendentales, o por un testimonio social y jurídico, en este caso, relevante. Por eso quiero permitirme traer a colación de ustedes y recordar quiénes, a instancia de esta facultad, han merecido esta investidura. Raúl Alfonsín, Attilio Alterini, Luigi Ferraioli, Vincenzo Ferrari, Francesco Galgano, Baltasar Garzón, Ricardo Lorenzetti, Carlos Molina del Pozo, Eugenio Raúl Zaffaroni, entre otros. Necesito enmarcar esta investidura en un contexto, y es la importancia que tiene en esta casa de altos estudios la disciplina, el derecho penal. A partir del trabajo, por ejemplo, del Departamento de Derecho Penal, Criminología y Seguridad Ciudadana, las cátedras, la Cátedra de Derecho Penal parte general, la Cátedra de Derecho Penal parte especial, está también acá su titular y algunos de sus docentes, de sus profesores, la Cátedra de Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana, y en el marco del posgrado, uno de nuestros buques insignia, con más de 20 años de dictado ininterrumpido y sucesivamente reacreditada nuestra carrera de especialización en Derecho Penal, un orgullo de nuestra Escuela de Graduados, y la recientemente creada maestría en Derecho Penal, cuya dirección está a cargo de Daniel Herbeta y Eugenio Raúl Zaffaroni, nada menos. Por eso, en ese marco, Mario, para nuestra casa es un orgullo recibirlo. Es un orgullo incorporarlo a esa lista de ilustres que acabo de mencionarle, y por supuesto es un orgullo que usted haya aceptado. Que usted esté aquí hoy junto a Asunta y el resto de su familia compartiendo este momento es enriquecedor para nosotros, en particular para nuestra facultad y en general para nuestra tierra, para nuestra ciudad, para nuestra región que está llena de calabreses, troppo calabresi. Creemos que con actos como este nuestra institución se ensancha, nuestra facultad se hace más rica al recibirlo. Por lo tanto, en mi carácter de decano, en representación de toda nuestra comunidad académica, los saludo, le agradezco, les damos la bienvenida a nuestra universidad. Es la universidad pública, está sostenida y se debe a nuestra sociedad. Reposa sobre los valores reformistas, tradicionales y los que entendemos modernamente, los derechos humanos, el sistema democrático, la perspectiva de género, pero fundamentalmente la pluralidad y el profundo enraizamiento que tiene con esa sociedad a la cual nos debemos. Por todo eso, a quienes han formulado la propuesta, a usted por aceptarla, a quienes la han acompañado y a los presentes, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hernán Boto. Invitamos al ministro Daniel Herbeta a compartir la laudatio en honor al profesor Mario Caterini. Buenas tardes a todas, a todos, señor decano de la Facultad de Derecho, señora secretaria académica de la Universidad Nacional de Rosario, querido profesor Mario Caterini, profesoras, profesores, amigas, amigos. Es cierto que la tradición de nuestra universidad no está apegada a los procedimientos protocolares, no tiene
himnos y venera atuendos especiales. Ella tiene una característica, es pública, pertenece, se debe y busca el bienestar del pueblo. En última instancia, el compromiso de la universidad estatal es un compromiso con la libertad. Sin embargo, existen acontecimientos en los que la esencia universitaria debe rescatarse por todos sus efectos simbólicos, y uno de ellos es el que hoy nos convoca. Es un día, como dijo Hernán, muy importante para la universidad, para nuestra facultad, y por generosa delegación se me ha conferido la posibilidad de referir a las causas que justifican el otorgamiento al profesor Mario Caterini de la máxima distinción académica que reconoce la tradición universitaria. Realmente es una tarea tan honrosa como sencilla, como bastaría leer el currículum de nuestro nuevo doctor para darla por concluida, dado que su trayectoria es por demás elocuente en cuanto a sus méritos. Sin embargo, no puedo seguir este camino, pues la lectura de la hoja de vida del profesor Caterini merece destacar el vínculo estrecho que une a los pueblos y a la vida universitaria de Italia y Argentina, dada la importancia que tuvo y tiene en nuestro país la cultura política y jurídica italiana. Para el caso del intercambio académico entre docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Calabria se remonta al año 2012, cuando ambas instituciones suscribieron un convenio marco de colaboración. Desde entonces, la colaboración académica se ha visto más recientemente potenciada a través de los convenios específicos celebrados entre la Facultad de Derecho y el Instituto Alimena de la Universidad de Calabria, de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Penal de nuestra facultad y el mismo instituto. Nacido en Cosenza el 21 de enero de 1971, el profesor Caterini, doy la fecha de nacimiento porque es muy joven, se graduó en jurisprudencia en la Universidad degli Studi di Reggio Calabria y obtuvo el título de doctor en la misma universidad. Habilitado en la docencia en Derecho Penal, fue profesor de Derecho Penal Económico y Derecho Penal en la Facultad de Economía de la Universidad de Calabria, profesor titular del curso de Derecho Penal Ambiental en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Aplicadas de la Universidad Guglielmo Marconi de Roma, profesor titular de los cursos de Derecho Penal Parte Especial y Derecho Penal Ambiental de la Universidad de Calabria y de la asignatura de Derecho Penal 1 de 2014 y hasta la actualidad, entre otros cargos académicos. Es conocido en los espacios académicos de nuestro continente, de Norteamérica y de Europa como director del Centro de Investigación Interdepartamental y presidente del Consejo Científico del Instituto de Estudios Penales Alimena de la Universidad de Calabria, que cuenta con la adhesión de miembros de 103 universidades de casi 30 países, entre ellos Argentina, Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Hungría, Inglaterra, Italia, México, Mozambique, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Sudáfrica y Turquía. El legado y las contribuciones al saber jurídico penal de los Alimena se reflejan en la denominación y el trabajo que lleva adelante el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Calabria. Fue el jurista italiano Bernardino Alimena quien junto a John Battista Palomeni y Emanuele de Carnevale a fines del siglo XIX expusieron la terza escuela, conocida también como naturalismo crítico o positivismo crítico, una teoría crítica intermedia que intentaba lograr una síntesis entre las escuelas supuestamente enfrentadas en la época, la escuela clásica, que solo existió en la genial como autoritaria rotulación de Enrico Ferri, y la escuela positiva, que fue verdaderamente la escuela. Igual quiere tenerla por un momento, pensando en el presente, porque aún con origen del antiguo régimen, un siglo después, el positivismo penal italiano reeditaría la negación de la condición humana con su genial, entre comillas, creación del hombre delincuente como responsable de todos los males, en una aceleración tan real como sesgada, en tanto no solo resultaba funcional al esquema de poder de la época, sino que se basaba en prejuicios éticos y estéticos, y tenía como laboratorio la cárcel y el manicomio, ya que lo grosso se limitó a observar, a medir, comparar y fotografiar a los delincuentes locos encerrados, no a otros ni al contexto.
sí a más de un siglo de haberse revelado el carácter acientífico del método etiológico, modernos criminólogos se asoman a los desarrollos de las neurociencias y la genética para continuar esa despolitización del delito como si fuera un mal natural, sin historia ni contexto, sin circunstancias más allá de lo inmediato. Nuestra ciudad es un escenario visible de esta reflexión. Precisamente, retomando el libro histórico, el positivismo crítico adoptó posiciones más o menos eclécticas en un debate entre posiciones legitimantes del poder punitivo que optaban por concepciones de antropología filosófica que no admitían término medio. En verdad se trataba de un enfrentamiento entre la concepción reduccionista, biológica del ser humano, sostenido por el positivismo, y las distintas concepciones filosóficas del humano, sostenidas por sus opositores, que trataban de dar a la persona una jerarquía particular. Alimena, autoproclamado como continuador de la corriente de pensamiento de César Beccaria, Giandomenico Romagnosi y Giovanni Carpignani, sostuvo la importancia de la persona humana en el derecho penal, separándose de las demás ramas del derecho que tienen por objeto el equilibrio y la tutela de las cosas, de las relaciones y de los hechos, ante los cuales desaparece la persona. Concretamente, alejándose tanto del idealismo abstracto como de la metafísica materialista, entendió que en el derecho penal el objeto principal era la valoración de la persona que se encontraba más allá de la cosa, de la relación del hecho. Cabe destacar que esta neta separación del positivismo penal en el sur de Italia es paralela en buena medida a la dinámica argentina y latinoamericana. El grosero reduccionismo biologicista del positivismo es por esencia racista y pretendía racionalizar las peores discriminaciones subhumanizantes en Italia y en nuestra América. En ese sentido, sus aberrantes desvaloraciones culturales traducidas en el más rudimentario racismo golpearon por igual a los pueblos del sur de Italia y a nuestra América Latina. La reivindicación de la dignidad de la persona humana era expresa, encararon en su tiempo, entre otros, a la nena, siguiendo la tradición de los ilustres napolitanos en nuestra materia, el infortunado Francesco Mario Pagano, en Dimensión Universal y a Batista Vinco. A nosotros nos costó más salir de la jaula epistemológica del racismo positivista, abrazado por nuestras oligarquías locales, cuyo resplandor siniestro apenas se logró distinguir después de la comunidad del siglo pasado. Nos une, pues, a los penalistas de la Italia meridional la común lucha desde el sur contra la brutal deshumanización discursiva de nuestros pueblos. Desde el Instituto Alimena, el profesor Caterini ha dirigido y integrado numerosos proyectos de investigación en Italia a nivel internacional, junto a investigadores y profesores de universidades de Argentina, Colombia, Brasil, México, Guatemala, Perú, Chile, Alemania, Portugal, Turquía, Estados Unidos, Francia, España, China, Croacia, Canadá. En su larga trayectoria como investigador se destaca su defensa en cuanto al reconocimiento y respeto de la dignidad humana, más precisamente el cumplimiento de la pena privativa de la libertad, con severas críticas a la prisión perpetua y el ordenamiento jurídico italiano. En particular sostiene que en un contexto caracterizado por el reconocimiento de derechos fundamentales, la dignidad se constituye como piedra angular con la que debe construirse el sistema penal, pues los instrumentos internacionales que reconocen el monopolio legítimo de la fuerza estatal disponen que los mecanismos empleados por el Estado deben respetar esa dignidad, de modo que no son admisibles medidas contrarias al sentido de humanidad. No obstante, la prisión perpetua se contrapone completamente a esta perspectiva. La perpetuidad es el reconocimiento de la incapacidad del Estado para lograr la resocialización de la persona y deja a la pena con un carácter meramente aflictivo. La ratio de la prisión perpetua se reduce así a ser mera venganza, tormento, sufrimiento. Se renuncia a la concepción de la persona como un fin en sí mismo y se instrumentaliza para otros fines políticos sociales. Volviendo al presente, no podemos ignorar que repica en la actualidad un giro retórico que se formula en el interrogante en torno a la superación de modelos convencionales que expresa la pregunta si los problemas del siglo XXI pueden resolverse con las herramientas conceptuales del siglo XVIII. La utilización abusiva
que este recurso ha degenerado en un lugar común que, paradojalmente, no parece reunir demasiadas coincidencias. Pero si la historia del derecho penal ha sido la de sus crisis y tensiones, la de la coyuntura discursiva actual parece ser más grave, ya que compromete los rasgos de identidad del derecho penal y pretende, sin demasiado esfuerzo intelectual. La demolición de un edificio conceptual es el resultado de más de 200 años de construcción, o probablemente más, si iniciamos la cuenta con el Militi, del Epene, del Marqués de Canina. Una ruptura abrupta con el pasado y también con los datos del mundo, derivados de una configuración distinta de la sociedad, especialmente a partir de la ficción societaria funcionalista. Frente a esta realidad, la obra del profesor Caterini permite rescatar en general la formulación de una lectura crítica y garantista de las funciones del derecho penal y la reafirmación de este principio tan importante para nosotros, que es el principio de ofensividad, el principio de lesividad, en tanto el requerimiento de ofensa a un bien jurídico como requisito para la existencia del delito, incluso como esencia de su concepto. Que la trayectoria del jurista italiano dicta méritos académicos y científicos holgadamente conocidos y reconocidos en el ámbito del saber jurídico penal. Ha publicado diversos libros, más de 23 contribuciones en obras colectivas, 35 artículos en revistas especializadas italianas del exterior, numerosos prólogos y traducido múltiples libros al italiano. De sus obras vale citar Reato imposible e offensività, publicado en Nápoles, Reato excesivo, las pretensiones de adversario y red ilícita, el dolo eventual, y su obra más reciente, donde plantea cuestiones fundamentales que desde el derecho penal del ambiente se proyectan a todo el derecho penal, más aún a todo el ámbito de lo jurídico. Efectividad, tecnique, tutela y delitos penales del ambiente. En muchos de sus trabajos ha puesto en evidencia que de respetarse el principio de ofensividad iluminista propio del siglo XVIII, la interpretación del bien jurídico debe necesariamente estar incorporada a la valoración de la tipicidad. Ello exige a los teóricos del delito que en el punto aparezca un momento de verificación de esta exigencia, que parece opacarse y hasta desaparecer en las construcciones que consideran que la esencia del delito no es la lesión por ofensa a un bien jurídico, sino la mera infracción a un deber. Y esta persistente reivindicación del principio de ofensividad representa la contracara conceptual frente a la crisis a nivel del injusto del concepto del bien jurídico y su función, que al amparo de cierto glamour de las teorías sistémicas quieren encontrar en la pena una respuesta contrafáctica, simbólica, con reminiscencias retribucionistas, aprovechando el cómodo refugio de la imposible demostración de tal fundamento. El jurista Caterini defiende los principios heredados de la Ilustración y critica la administrativización del derecho penal que destruye los conceptos básicos del derecho penal mismo, pues la condescendencia de la doctrina al prestarse a su racionalización, lejos de marchar hacia un derecho penal de mayor eficacia, no hace más que legitimar una regresión. Lo pretendidamente posmoderno es en realidad premoderno. Sus artículos y contribuciones, más de 90, han versado sobre el principio de inocencia, los fines de la pena, la protección penal de la dignidad humana, el racismo, el negacionismo y la incitación al odio en el ordenamiento jurídico italiano. Y vaya si el tema no tiene actualidad en nuestra región, en estos momentos, en estos tiempos. El derecho penal inhumano, las reflexiones sobre la justicia penal en tiempos de coronavirus, la seguridad colectiva frente a las garantías penales de los diferentes, la política criminal en tiempos de Internet, la mercantilización del producto político criminal entre los viejos y los nuevos medios de comunicación, la proporcionalidad de la dosimetría de la pena, el derecho a la vida de los condenados a prisión perpetua, Argentina e Italia ante la diversidad cultural, valoración en sede penal del factor culturalmente relevante, los perfiles críticos de la justicia penal italiana, la emergencia pandémica y el sistema penal italiano, el juez penal robot, con motivo de la inteligencia artificial, la cadena perpetua del ordenamiento jurídico italiano y argentino, el sistema penal español y italiano de frente a la diversidad cultural, los delitos de odio, el sistema penal y la libertad de prensa, la legalidad y ofensividad en los delitos económicos en Italia, la ética económica y la responsabilidad penal y el sistema penal en la encrucijada ante el reto de la inteligencia artificial, entre
entre otros tantos temas. Y vaya si alguno de estos temas no tiene actualidad y vigencia hoy en nuestro propio contexto. La obra y trayectoria de Mario Caterini no solo es valiosa por la magnitud y calidad del aporte científico que representa, sino también por su compromiso ético y constitucional que deriva de los principios y garantías en la defensa de los derechos humanos. Por ello, nuestra facultad ratifica con esta propuesta el compromiso propio en la construcción de un Estado constitucional y democrático de derecho que se expresa en el trabajo compartido y cotidiano entre alumnos y profesores, en la actividad de sus departamentos y centros de investigaciones y en su actividad de extensión universitaria. Señor decano, señora secretaria de la Universidad Nacional de Rosario, amigas, amigos, profesoras, profesores, en función de lo expuesto, estimo haber acreditado las causas de honor que justifican el otorgamiento del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al profesor Mario Caterini. Profesor Mario Caterini, la Universidad Nacional de Rosario hay el gran honor de incorporarlo definitivamente al prestigioso claustro de Insurio Massimi Doctor. Carísimo maestro, la cátedra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro Daniel Herbeta. Escuchamos a continuación las palabras de la secretaria del área académica y de aprendizaje de la UNR, escribana Romina Pérez, quien luego procederá a efectuar el juramento. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, autoridades de la Facultad de Derecho, señor ministro, profesoras, profesores, público. Profesor Mario Caterini. Es un gusto y un privilegio acompañarlos en representación del señor rector de nuestra universidad, licenciado Franco Bartolacci, en tan emotivo y significativo encuentro que, como es el que hoy nos convoca, la entrega del reconocimiento más importante que otorga la universidad pública, el doctorado honoris causa. En esta ocasión, al profesor Mario Caterini, que por decisión unánime de nuestro Consejo Superior, ya como lo decía el señor decano, se incorpora al cuerpo de nuestra comunidad universitaria, al cuerpo docente. Sobran las razones para tan merecido reconocimiento. No es mi tarea señalar la riqueza técnica de sus construcciones conceptuales en materia de derecho penal, pero sí sus fundamentos profundos, la compatibilidad constitucional que las mismas proyectan, su capacidad para desnudar desde la dimensión política la realidad de la cuestión criminal. Con este título que hoy conferimos al profesor Mario Caterini, jerarquizamos la universidad que queremos, la que construimos todos los días, con nuestro compromiso, con nuestro trabajo y en base a los valores que forman parte de nuestra identidad. Por ello, nuestro agradecimiento al profesor, hoy homenajeado, no solo por su destacada trayectoria y su prestigio académico, sus aportes al estudio, a la investigación científica en el campo del derecho penal y su fuerte compromiso con la universidad, reflejada en su labor docente, tanto de grado como de posgrado, sino también por sus estrechos vínculos de colaboración con nuestra casa de estudio, que auguramos que se fortalezcan y se multipliquen a partir de la fecha. En el mundo complejo y difícil que nos toca transitar todos los días, decimos siempre que la universidad debe ser más que nunca protagonista de los cambios a través del desarrollo de la ciencia, de la cultura, de la producción del conocimiento y su fuerte compromiso social, para que se traduzcan en mejorar la calidad de la sociedad en la que formamos parte. En ello, la contribución del profesor hoy distinguido tiene sin dudas un rol relevante. En el testimonio de la trayectoria del profesor Mario Caterini, referente en materia de derecho penal a nivel internacional, la Universidad Nacional de Rosario traduce en hechos los valores y los principios que nos identifican. Muchísimas gracias. Damos lectura a la resolución número 416/2022, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al profesor Mario Caterini.
Atento a lo dispuesto por el artículo 5 del Estatuto de la UNR y a la ordenanza número 478, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve. Artículo 1, otorgar al profesor Mario Caterini el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo 2, encomendar el padrinazgo del doctorado al decano de la Facultad de Derecho, doctor Hernán Bota. Artículo 3, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, entonces, la señora secretaria va a proceder a efectuar la toma de juramento y también a entregar la medalla. Bueno, profesor Mario Caterini, jura respetar y hacer respetar, en cuanto a usted dependa, el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Juro. Gracias. En tiempo récord lo conseguimos. El diploma está todo. A continuación vamos a escuchar las palabras del flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, Mario Caterini, así que damos comienzo a su conferencia. Señora secretaria académica Romina Pérez, señor decano de la Facultad de Derecho, señor director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, autoridades universitarias todas, docentes y estudiantes, público en general, buenas tardes. Espero que disculpen mi español y mi lectura, pero la emoción no me permite más. Este es un día muy importante para mí. Estoy feliz de estar con todas ustedes en esta hermosa tierra, en esta maravillosa y prestigiosa universidad. No creo que merezca el honor que me estáis concediendo. Solo puedo aceptarlo para no ofender la benevolencia de todos ustedes. En efecto, debo aceptar este honor no solo por mí, sino por la tierra de la que vengo, la Calabria, mi universidad. Es un honor que también es para mi tierra, para mi universidad, una tierra de cultura antigua, de Magna Grecia, la tierra de los antiguos filósofos, Pitágoras, Tommaso Campanella, Gioacchino da Fiore, Bernardino Telesio, la tierra de antiguos juristas, por ejemplo, Zaleuco, considerado el primer legislador del mundo occidental. Mi tierra en el sur de Italia hoy es pobre en comparación con el resto de Europa. Hoy es conocida en todo el mundo principalmente por el crimen organizado, por la 'ndrangheta, pero Calabria no es la 'ndrangheta, es otra cosa, es una tierra muy generosa, muy hermosa, una tierra maltratada, pero que merece el honor que acepto como calabrese, como profesor de la Universidad de Calabria. Antes de pasar a hablarles de derecho penal, quiero decir unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, debo agradecer a las autoridades académicas de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor Franco
Bartolacci, rector, el profesor Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho, y el profesor Daniel Herbeta, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología. También debo agradecer al profesor Laur Zaffaroni, el maestro de muchos penalistas, no solo en América Latina, que quiso este viaje en Argentina. Esto es muy halagador para mí. Gracias de nuevo al profesor Alejandro Zlokar y a la profesora Nadia Espina por todo lo que han hecho por mí. Paso a los agradecimientos relacionados con los sentimientos personales. Gracias a mi familia y a mi hermano. Gracias en particular a mi mujer, cuyo trabajo me ha permitido dedicarme a la investigación. Gracias a los que me quieren, gracias a mi maestro Sergio Mocha y a los demás amigos y compañeros de la Escuela Napolitana, gracias a las autoridades académicas y los estudiantes de la Universidad de Calabria por su estímulo, gracias a mis colaboradores por su ayuda durante estos años. Gracias a mis colegas de la Universidad de Calabria, a mis colegas del Instituto de Estudio Penal Alimena por las numerosas actividades que hemos realizado. Por último, quiero dedicar este título honorífico a mis padres, Adele y Giuseppe. Si estuvieran vivos, estarían orgullosos de mí. Eso me hace feliz. Ahora debo pasar a hablarles de derecho penal, de un manifiesto por la legalidad penal y contra la fuerza creativa de la jurisprudencia. En el sistema penal italiano surgen cada vez más conflictos entre la legalidad legislativa y la legalidad judicial. Esta última caracterizada por diversas distorsiones interpretativas. Esto se produce, por un lado, por la velada inclinación de la cultura judicial a evitar la subordinación del poder legislativo. Por el otro, es el resultado de la pérdida de la racionalidad de las normas penales que inexorablemente socava la credibilidad de la ley, permitiendo al juez aprovecharse de la vaguedad, hipertrofia e incoherencia de las normas escritas que permiten en algunos casos percibir en la ley lo que no hay. A los jueces, amparados en la excesiva permeabilidad de la norma escrita, le son implícitamente delegadas tareas de orientación social que los convierten de hecho en los principales actores de la política criminal italiana, en no pocos casos más influyentes que el propio poder legislativo. El protagonismo del poder judicial es justificado por algunos en base a la supuesta superioridad del derecho de formación jurisprudencial, racional y profesional respecto a la legislación que se considera ilógica, amateur, deficiente y carente de los conocimientos técnicos indispensables que poseen, en cambio, los verdaderos profesionales del derecho. Una especie de paternalismo jurisprudencial basado en una extrema desconfianza en el legislador, a merced de mayorías cambiantes y emocionales. Así,
el derecho penal jurisprudencial, o también llamado viviente o law in action, ha asumido un rol protagónico en las opciones de política criminal general, incumpliendo su función, que debe ser limitada a mediar entre lo general y lo particular, valiéndose de las lagunas de la legislación, parte floja del sistema. Los jueces penales han asumido un papel de sustitución que en algunos aspectos exacerba la deslegitimación del legislador, en todas aquellas hipótesis en las que la ley es presentada por los jueces como criterio no solo insuficiente, sino también inaceptable para orientación de los ciudadanos. De este modo, los tribunales llevan a cabo una crítica prejuiciosa de la ley, con continuas correcciones de las normas escritas, que no solo tienen por objeto adaptar la ley a la decisión del caso concreto, sino que a menudo van mucho más allá, dando lugar a una superposición a la orientación política del legislador de una visión judicial alternativa, supuestamente más justa y racional. En estos casos, la legalidad no se considera un valor en sí mismo, sino que está condicionada por un mérito, una legitimidad que el Poder Judicial se encarga de evaluar a la luz de otros valores elegidos por el propio Poder Judicial y que frecuentemente son funcionales a una lucha judicial contra algo o alguien. En estas hipótesis existe una clara tendencia a que los tribunales adopten una actitud autorreferencial de carácter ético-político, cuando el valor opuesto a la legalidad encuentra su origen en el propio Poder Judicial, en Italia carente de legitimidad democrática, a través de operaciones revestidas de apariencia de mera interpretación. La creciente vaguedad e imprecisión de las disposiciones legislativas, el carácter caótico y la multiplicidad de niveles de producción normativa han determinado igualmente la extrema imprevisibilidad de los resultados interpretativos. En la práctica, ello ha aportado a que se considere cada vez más como norma no tanto la ley, sino la regla identificada por los jueces en sus sentencias, atribuyéndole una función comparable a la función general de la ley. Sin embargo, en un sistema de civil law, donde no rige la fuerza vinculante del precedente, el alcance general de la norma creada por el juez ha determinado una mayor confusión generada por los numerosos contrastes jurisprudenciales, con las consiguientes violaciones del principio de igualdad. No hay que hacerse ilusiones sobre la reconciliación de la contradicción fundamental entre una visión inspirada en la separación radical de poderes y las demás teorías del justrealismo interpretativo. Se trata más bien de la tensión permanente entre dos valores a menudo irreductibles a unidad: la legalidad, expresada por el principio democrático y garantista de la separación de poderes, y la justicia, expresada por el impulso creativo y eficiente de los jueces. Si bien hay que huir de esquemas superficiales de democracia que conduzcan a la llamada tiranía de la mayoría, tampoco es admisible devaluar por completo las instancias democráticas y garantistas inherentes al principio de legalidad. Lo que siempre resalta es el equilibrio de poderes, en particular entre la posible degeneración plebiscitaria y la llamada democracia judicial. La verdadera dificultad, en cambio, es elaborar un criterio con el cual intentar frenar la creatividad de la jurisprudencia, es decir, entender cómo hacer
que el equilibrio democrático de poderes sea suficientemente vinculante para los jueces. Lejos de poder hipotetizar una completa conciliación entre legalidad y justicia, la solución no puede ser, sin embargo, confiar en la autocontención de la magistratura. Más bien debe encontrarse en una restricción normativa que tienda a garantizar ese equilibrio. Es notorio que la concepción actual de llamado derecho vivo, es decir, jurisprudencial, parece estar caracterizada por una idea de legalidad más eficientista y menos garantistas. La jurisprudencia, por un lado, tiende a reducir o anular el alcance de los elementos con función favorable al reo. Por otro, no solo tiende a ampliar al máximo el significado de los elementos incriminatorios de la descripción normativa del tipo penal, sino que frecuentemente lo hace incluso sobrepasando la estricta legalidad-tipicidad para desembocar en operaciones analógicas. El discurso gira entonces en torno a la figura del favor rey y de la interpretación analógica, es decir, la fricción que se crea cuando el juez reclama todo el espacio hermenéutico posible que se puede obtener lógicamente de una norma utilizando el procedimiento analógico en detrimento de las garantías del individuo. En la actualidad está muy extendida la idea de que, en cierta manera, todo razonamiento interpretativo es en sí mismo analógico. Desde este punto de vista, por tanto, la analogía no sería una forma de creación del derecho, sino la forma ordinaria de interpretarlo. Esta es una concepción que también encuentra espacio en la literatura penal y que proviene de la constante interrelación entre la norma y el hecho en el procedimiento decisorio, en el sentido de que este último actúa como un movimiento en espiral. Cada paso lógico del hecho a la norma y viceversa no crea un círculo vicioso, sino que permite un avance creciente en la comprensión tanto del caso abstracto como del hecho concreto. La actividad decisoria, siguiendo ese razonamiento, no puede ser simplemente un silogismo, una subsunción mecánica, sino que tiene un carácter analógico en la medida en que el hecho no se superponible de manera perfecta al tipo delictivo en cuestión, sino que lo es solo en la medida de su mayor o menor proximidad a los casos que el legislador ciertamente quiso regular. Por tanto, si cada interpretación de una norma se basa en un razonamiento analógico, la tradicional separación entre interpretación restrictiva, extensiva y analógica perdería gran parte de su sentido, siendo una distinción no cualitativa, sino cuantitativa, ya que toda hermenéutica es ontológicamente analógica. De este modo, la única distinción posible parece ser la deontológica entre analogía permisible e impermisible. Aun suponiendo que toda interpretación sea ontológicamente analógica, el vínculo deontológico de la legalidad y la prohibición de la analogía, según la idea que queremos proponer, debe estar vinculado a la dirección hermenéutica que se imponga al juez, por tanto, al resultado de la actividad interpretativa, en el sentido de que el juez no está autorizado a desarrollar un razonamiento analógico cualquier. En el sistema penal de un Estado social de derecho moderno orientado constitucionalmente, esta limitación deontológica debería ser el resultado de una precisa opción política expresada por el carácter garantista de la legalidad. Por tanto, el límite al resultado por naturaleza refutable de un razonamiento analógico debería estar determinado por la ratio política del principio
principio de legalidad, que entre los impulsos por hacer prevaler la eficiencia debería hacer resaltar las exigencias garantistas. También porque el principio de legalidad en la expresa formulación, por ejemplo, de la Constitución italiana, solo prohíbe castigar en los casos previstos por la ley. El artículo 25 de la Constitución italiana, por tanto, consagra la primacía de la garantía de libertad del ciudadano, incluso en detrimento de la certeza del derecho. De hecho, el fundamento del principio de legalidad reside principalmente en la garantía del ciudadano frente a las posibles arbitrariedades de los poderes del Estado y residualmente en la certeza del derecho. El esfuerzo por conciliar ambas exigencias bajo el perfil de la certeza del derecho conduce hacia la necesidad de indicar al intérprete una dirección inequívoca para su actividad. Bajo el perfil de la garantía contra la arbitrariedad, determina la necesidad de que esta dirección sea favorable al imputado. En referencia a la certeza del derecho, en efecto, parece que indicar la dirección que el intérprete debe seguir deontológicamente contribuye, y no poco, a conferir una mayor previsibilidad a los resultados hermenéuticos posibles. En relación con el valor garantista del modelo que sugerimos, el favor rei debe utilizarse como principio general del ordenamiento jurídico para resolver los casos de duda razonable sobre el significado exacto de una norma penal que dé lugar a varias interpretaciones plausibles. Por tanto, el favor rei debe ser considerado como una norma de cierre propia del modelo de derecho penal mínimo dirigida a la racionalidad y la certeza del derecho. En efecto, la garantía contra la arbitrariedad solo puede realizarse si entre los posibles resultados del procedimiento interpretativo analógico, que son por naturaleza cuestionable, el juez está obligado a elegir el más favorable al autor del hecho. De otra manera, dado que el resultado hermenéutico no es fruto de una subsunción mecánica, el principio de legalidad nunca podría funcionar como una garantía efectiva, ya que el juez sería libre de elegir incluso la solución interpretativa más desfavorable, aunque quizás la más discutible. De hecho, el juez no es una máquina silogística, sino un hombre vivo, con sus sentimientos, sus ideologías, sus pasiones, sus convicciones. Los sentimientos y las inclinaciones no solo inciden al momento de constatar el hecho y evaluar las pruebas, sino también en las elecciones hermenéuticas. Es evidente que si los sentimientos tienen un efecto en el juez, también lo tienen en el momento en que debe decidir si opta por una alternativa interpretativa más favorable o una contraria. Si la función garantista de la legalidad debe imponerse a la eficientista, el juez, entre distintas alternativas hermenéuticas, todas racionalmente plausibles, no debería poder elegir libremente en base a un parámetro arbitrariamente identificado, sino en base a aquellos político-garantistas dictados por la Constitución, la legalidad como garantía, la ley penal como extrema ratio y, por tanto, el favor rei. La interpretación de las normas penales, por tanto, lejos de ser ideológicamente neutra, debe, en cambio, caracterizarse en este sentido no por una ideología libremente elegida por el juez, sino por aquella que sea garantista y directa expresión de la Constitución. Después de todo, la nuestra es una cuestión
de cómo debe resolverse la duda interpretativa, si pro república o pro reo. Aquí no es posible volver a exponer las numerosas razones a favor de la segunda opción, pero basta recordar, a contrario, lo que Giuseppe Maggiore, fascista, escribió al respecto en 1938. En caso de incertidumbre del derecho, el juez se atendrá al principio indubio pro república, que sustituye en el Estado totalitario el antiguo indubio pro reo. Esta es la viva expresión de la vis expansiva del derecho punitivo, precisamente totalitario, que desgraciadamente sigue apareciendo en el presente, aunque con diferentes disfraces. Por otro lado, la cuestión no es fruto de un debate del siglo pasado, sino que es muy antigua, porque ya en el derecho romano los juristas ponían serios límites a la discrecionalidad del juez, incluso en la interpretación de las normas penales. De hecho, poco a poco afirmaron la necesidad de evitar las decisiones inspiradas en convicciones personales o destinadas a procurar la gloria mediante una peculiar severidad o clemencia, debiendo el juez más bien moderar y no exasperar el rigor de las disposiciones vigentes y aplicar las penas cum aliquo temperamento benignitatis. De los antiguos jurisconsultos surgió la inclinación hacia una libertad de interpretación, si bien en melius, la única capaz de justificar ir más allá del dato literal de la norma. Más concretamente, el digesto de Justiniano reiteró y consagró el principio de que in penalibus causis benignus interpretandum est. La interpretatio benévola asumió así un ámbito muy amplio, útil para equilibrar existencias contrapuestas, la preservación del orden social pro república, por un lado, y la protección del individuo pro reo, por otro, de modo que se incluyó todo el complejo proceso de evaluación de los delitos, no solo la interpretación de las normas en sentido estricto, sino también la valoración de las pruebas. Puede decirse, por tanto, que el indubio pro reo se estableció como principio jurídico primero con referencia a la quaestio iuris y luego también con respecto a la quaestio facti, un uso este último que luego arraigó en los tiempos modernos. Nuestras ideas encuentran ratificación no solo en la historia del derecho penal, sino también en el estudio comparativo del mismo. En efecto, en el sistema estadounidense, por ejemplo, el carácter incierto de los límites de aplicación de las normas penales ha planteado la cuestión del espacio discrecional del que goza el juez para reconstruir el sentido de las leyes. En presencia de una duda razonable sobre la interpretación de una norma penal, una parte importante de la jurisprudencia estadounidense aplica la rule of lenity, podríamos decir reglas de la indulgencia, de clemencia o de benevolencia, que prevé la adopción de la opción interpretativa más favorable al acusado. Esta regla se basa en el respeto a los principios constitucionales de legalidad y separación de poderes. En efecto, el sistema penal contemporáneo de Estados Unidos se basa en el principio de legalidad y se distancia de su modelo original, inspirado en la tradición jurídica del common law, en la que los casos penales eran creados por el juez a través del procedimiento analógico
y de la idea de que el verdadero legislador es lo que interpreta la norma y no el que la redacta. El sistema penal estadounidense, la regla de clemencia, se ha desarrollado a la luz de lo que, junto a la claridad, son los corolarios del principio de legalidad, a saber, la prohibición de las leyes ex post facto, nullum crimen, nulla pena sine legge, y el principio de justa advertencia. La rule of lenity tiende a mostrar que, en presencia de normas ambiguas en su redacción o que pueden dar lugar a diferentes opciones exegéticas, el criterio de la interpretación favorable es la opción hermenéutica preferida para aplicar estos principios constitucionales. De lo expuesto hasta ahora se evidencia que, precisamente por el carácter discutible y un tanto analógico de toda hermenéutica, con frecuencia será posible una duplex interpretación de la misma norma, pues de lo contrario habría que reconocer la validez de la utópica metáfora del juez Bush de la Loi. Sin embargo, esto también significa que las alternativas de la duplex interpretación serán todas igualmente lógicas, sin que esto constituya una paradoja. Una interpretación dotada realmente de dignidad hermenéutica no puede ser correcta o incorrecta, salvo en el sentido equívoco de que sea compartida o no por la autoridad, el juez, responsable de establecer en el caso concreto si una determinada opinión debe prevalecer sobre otra. Es necesario entonces comprender si esta autoridad puede encontrar límites y cuáles estos sean, recordando sin embargo, como se ha dicho hasta ahora, que en esta operación no hay que identificar la opción correcta, ya que puede haber más de una interpretación lógica, sino cuál entre las alternativas hermenéuticas plausibles debe prevalecer deontológicamente. De ello se desprende que la elección en cuanto a la prevalencia de una opción sobre la otra debe derivar, como ya se ha dicho, de la precisa dirección político-garantista dictada por la Constitución, en particular italiana. En esta perspectiva se puede anticipar, el juez no debe motivar su convicción sobre la base de la mayor verosimilitud de la opción hermenéutica elegida, sino que debe fundamentar su preferencia hermenéutica explicando en términos convincentes por qué la opción más favorable al reo es inverosímil, es decir, ilógica, inaceptable o incluso absurda. La opción interpretativa más desfavorable puede ser también totalmente plausible, pero ello no justifica la adhesión a ella si el juez no demuestra la inverosimilitud de la más favorable. La motivación relativa a la dirección hermenéutica adoptada por el juez, por tanto, no debe articularse únicamente sobre la base de una pars construens, es decir, explicando las razones por las que una opción interpretativa es preferible a otra, que también es plausible. Por el contrario, debería girar también en torno a una pars destruens, es decir, explicando las razones por las que la opción interpretativa más favorable es inverosímil o ilógica. En este punto es bastante evidente cómo el camino marcado se entrelaza con aspectos procesuales y, en particular, con el principio de indubio pro reo. Este principio representa el pendant, el complemento simétrico procesual que permite perfeccionar
las garantías sustantivas, prohibiendo el castigo si existe una duda razonable sobre la existencia del delito. El alcance del principio garantista de la indubio pro reo, corolario del favor rei, puede extenderse no solo a la existencia del hecho, sino también a la duda razonable, que podríamos definir como interpretativa, precisamente porque, como ya se ha señalado, los sentimientos, pasiones, ideologías del juez, es decir, su arbitrariedad, afloran potencialmente no solo en el momento de la comprobación del hecho, sino también en las elecciones hermenéuticas. De esta manera, la regla, más allá de toda duda razonable, debería extenderse también con relación a las dudas razonables de interpretación sobre el alcance de una norma, en el sentido de que no debería aplicarse la otra y diferente regla de más probable que no, que permite al juez elegir entre varias opciones hermenéuticas la que se considera más justa o lógica, sin excluir, no obstante, la racionalidad de las más favorables. Razonad en este modo, no importa si el juez está convencido de superar la duda interpretativa considerando más correcta la opción hermenéutica desfavorable. Lo que importa, en cambio, es solo que el juez logre demostrar la razonable no plausibilidad de la opción hermenéutica más favorable. Por lo tanto, ante varias opciones hermenéuticas, todas ellas razonablemente plausibles, el juez debe elegir la más favorable al autor. En este sentido, la razonable no inverosimilitud de la opción interpretativa más favorable significa que esa no sea capciosa, sino un razonamiento dotado de verdadera dignidad hermenéutica, es decir, la duda interpretativa no debe ser inventada en modo ficticio, con argumentos meramente sofísticos y únicamente ad usum delfini, que presentan una mera apariencia de validez hermenéutica y de fundamento normativo. Por lo tanto, no debería ser una mera opinión, sino un razonamiento científicamente probado por una doctrina cualificada, aunque no necesariamente indiscutible. En este punto se realiza una íntima conexión entre la teoría de la interpretación favorable que proponemos y la antigua teoría del probabilismo en la teología moral, para delimitar lo que en lenguaje moderno podríamos llamar la razonabilidad de la duda interpretativa, para evitar un laxismo injustificado que se realizaría si, por el contrario, se diera importancia a cualquier duda. El probabilismo, en efecto, ha modelado un principio universal según el cual, cuando el límite de lo obligatorio parece incierto, hay que privilegiar la libertad de conciencia sobre la ley. La razonabilidad de la duda que legitima la libertad de acción, según esta teoría, se produce cuando la hipótesis más favorable es probable, aunque la desfavorable sea más probable. En otras palabras, en la incertidumbre debe prevalecer siempre la libertad, apoyada en una opinión cualificada capaz de conferir probabilidad, seriedad y razonabilidad a la hipótesis, excluyendo así los pretextos temerarios o las razones meramente aparentes. A pesar de su nombre, el probabilismo se considera un instrumento de certeza, no porque transforma lo probable en cierto, sino porque ilumina las conciencias para aclarar el límite de lo permisible siempre que hay razones serias a favor de la libertad, sin eliminar necesariamente las dudas interpretativas. En resumen, la acción es lícita si se basa en razones probables,
aunque la especulación intelectual no resuelva todas las dudas que militan contra la libertad. El probabilismo de este modo tiende a encontrar un equilibrio entre un laxismo que pretende dar protagonismo a la más misma duda capaz de liberar al hombre de toda obligación moral y jurídica y un tuciorismo demasiado riguroso cuando niega relevancia a las opiniones divergentes razonables. Esto tanto cuando la duda recae sobre el derecho como cuando tiene por objeto el hecho. Como se ha anticipado en esta materia, los aspectos del derecho sustantivo están imprescindiblemente entrelazados con los del derecho procesual y en esta íntima conexión puede residir un criterio útil para frenar los impulsos creativos de la jurisprudencia. De hecho, es bien sabido que el juez debe exponer los fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión y que también debe motivar su opinión sobre las cuestiones de derecho. Dicho esto, aunque la íntima opinión del juez fuese aquella que se inclina a conferir plausibilidad a una interpretación más desfavorable, tal vez considerada ideológicamente más oportuna que otras, el razonamiento motivacional debería tener en cuenta el favor rey en el sentido de excluir la plausibilidad de las opciones hermenéuticas más favorables. Solo en este caso, si las razones expuestas en la motivación fueran tales que negarán dignidad hermenéutica a las opciones favorables, el juez podría acceder a la opción desfavorable. La no plausibilidad de la opción favorable, de este modo, se convierte en un criterio de garantía sustancial y procesual que el juez debe utilizar necesariamente para conferir racionalidad a su razonamiento. No se trata entonces de distinguir la interpretación de la analogía, ya que incluso si toda la hermenéutica fuera analógica, la limitación del juez no sería tanto la utópica prohibición de la analogía, sino más bien la de argumentar en la motivación la inverosimilitud de la opción interpretativa más favorables. Excluir la obligación de motivación según el esquema aquí indicado supone privar el principio de legalidad de su efectividad a la hora de aplicar la ley penal, dando prevalencia a una visión eficientista de la legalidad y permitiendo que el derecho jurisprudencial eluda las garantías sustanciales. En cambio, parece que se puede lograr una limitación más eficaz del arbitrio interpretativo implementando las garantías sustantivas con un esquema de motivación preciso que exija la manifestación de las razones por las que la opción interpretativa favorable es improbable. El proceso debe representar no solo bajo el ángulo del hecho y de la valoración de la prueba, sino también bajo el derecho y de la interpretación de las normas, el foro destinado a la confrontación entre la acusación, la defensa e incluso el juez, hasta el punto de tener que obligar a este último a indicar las razones por las que no son plausibles opciones hermenéuticas alternativas y más favorables. Solo así, la racionalidad dialéctica y argumentativa que debe realizarse a través del método del contradictorio puede reflejarse de forma efectiva y completa en su momento cumbre, es decir, la motivación de la sentencia. Si la historia del proceso penal coincide con los intentos de embridar el terrible poder de castigar, pues bien, la exhaustividad de la motivación podría representar un paso decisivo hacia ese objetivo. Podría ser una forma de lograr ese equilibrio de poderes tan anhelado, útil para no abandonar el principio de legalidad a la lista de antiguos sueños de la Ilustración, que no podrán realizarse nunca plenamente, pero hacia los cuales nuestros esfuerzos deben estar dirigidos. En conclusión,
proponemos una actitud estrábica del sistema penal, pero en el sentido contrario al que muestra el derecho, por ejemplo, italiano, viviente, que a menudo tiende a exprimir la máxima punibilidad de las normas, dando lugar, por utilizar una metáfora, a una especie de diarrea punitiva, y en cambio tiende a ser estreñido cuando se trata de interpretar razonablemente la ley en un sentido favorable al autor. El estrabismo que proponemos, a la inversa, se dirige, si no precisamente a eliminar la creatividad jurisprudencial, un objetivo utópico, al menos a contener sus formas más extremas y llamativas impeus, es decir, aquellas expresiones más atrevidas del derecho en acción que actualmente no encuentran límites efectivos. En definitiva, según nuestra tesis, cuando el juez penal tiende entre los posibles resultados hermenéuticos hacia los más desfavorables, debe adoptar una filosofía interpretativa rígida, estéril, nada creativa, limitando el sentido de las normas a su núcleo de significación textual, evitando opciones hermenéuticas elásticas capaces de ampliar la respuesta punitiva. Por el contrario, cuando la hermenéutica, a partir de los principios supremos, puede dirigirse hacia resultados adecuados para minimizar el ámbito de la pena, la actividad del juez debería abrirse a opciones interpretativas más flexibles, más dúctiles, más fecundas, que pueden incluso proyectarse más allá del núcleo de significación textual de la norma específica para abrirse incluso hacia opciones metatextuales sugeridas por principios y normas formales o axiológicamente superiores. Ho terminato, pido disculpas a todos si os he aburrido. Gracias. Muchas gracias a Mario Caterini, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. De esta manera